Es un gusto compartir hoy con ustedes la presentación de mi libro. Agradezco profundamente a Editorial Gediza por la confianza que depositó en mi trabajo y por supuesto por todo el acompañamiento que han hecho a lo largo de estos meses de mi libro y de mi trabajo. Quiero agradecer profundamente la presentación que el día de hoy hace el doctor Gerardo Ábalos a mi libro. Gerardo Ábalos es, bueno, vale decirlo, considero que es uno de los pensadores políticos más importantes de este país, y en ese sentido para mí es un honor, un privilegio que el día de hoy me acompañe para la presentación de mi libro. Sin más preámbulo, doy la palabra al doctor. Bueno, muchas gracias por esta generosa calificación y pues por supuesto por la invitación a la presentación de este libro, Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos, de Aren a Ben-Javid, de la pluma de Concepción Delgado Parra. También agradezco a la Editorial Gediza, que ha tenido a bien abrirme un espacio en esta importante feria del libro que año a año nos congrega para discutir algunas ideas en torno a los libros que hacen su presentación, su bienvenida en el mercado editorial. Bueno, le he titulado a mis notas, que son ideas que me vinieron al calor de la lectura del libro de Concepción, le he titulado Sobre los derechos humanos, civilización o barbarie, o civilización y barbarie. Y dice, si rasgamos la superficie de la realidad que presentan los medios de comunicación de masas, sobre todo los electrónicos y más aún los que monopolizan el espacio radioeléctrico en nuestro país, vamos a encontrar un panorama muy parecido al que le presenta Morpheus a Neo en la muy socorrida escena de la película Matrix, de los hermanos Wachowski de 1999, cuando el héroe ha decidido tomar la píldora roja y con ello conocer la realidad auténtica, la verdadera realidad, con todas sus consecuencias. Recuerden que Morpheus le dice a Neo en esa película que está en su elección escoger la píldora azul y se devuelve a la realidad donde siempre ha vivido. Pero si escoge la píldora roja, entonces se debe de atrever a conocer la realidad real. Y efectivamente toma la píldora roja y lo que se encuentra es un panorama desolador. La ciudad de Chicago destruida. Ya después nos enteramos que hubo una guerra entre inteligencia artificial, concretada en las máquinas, y la humanidad. Y en esa guerra la humanidad va perdiendo. Entonces Morpheus le dice a Neo, bienvenido al desierto de lo real. Tampoco es original la expresión, no es de los hermanos Wachowski, sino que es del filósofo posmoderno Jean Baudrillard, que en su libro Simulación y Simulacro hace la referencia que vivimos ya una edad del simulacro. Lo real está destruido, lo real no tiene sentido, lo real está descodificado, lo real está desfigurado. Esta ciudad, Chicago, aparece destruida. Ese desierto de lo real alude a la devastación de la condición humana si ponemos en la mira los campos de concentración del nacionalsocialismo, el Gulag de la Unión Soviética, las cámaras de tortura de las dictaduras latinoamericanas, las cárceles de Guantánamo, Abu Ghraib y otros sitios igualmente denigrantes, las desapariciones forzadas de centenares de personas
denunciadas por distintas instancias, los campos de refugiados que huyen de la violencia de sus países, las varias ciudades bombardeadas del Medio Oriente, atravesadas por una violencia cotidiana, las olas de migrantes del sur que buscan en el norte alguna posibilidad de sobrevivencia, la operación de grupos paramilitares de todos los signos que controlan vastos territorios en distintas zonas del planeta, Snowden, en fin, un mundo real muy distante del que emana de la Declaración Universal de los Derechos de la ONU, de los seres humanos de la ONU, de diciembre de 1948. A la filosofía política le compete dar cuenta de esta distancia abismal. ¿Por qué la marcha de la civilización no ha sido precisamente civilizada? ¿Por qué se ha abierto paso con el recurso a la barbarie? Los pensadores han ensayado varias respuestas. Destacan entre todas esas respuestas 3 que poseen consistencia y profundidad. Por un lado, la primera, se encuentran las interpretaciones ancladas en Kant, que explican las causas del desastre a la incompletud del proyecto ilustrado. Si, mediante la educación, paulatinamente, se avanza en la adquisición de los principios de la modernidad, entre los que se encuentran la libertad, la igualdad, la fraternidad y la propiedad, se fomentarían prácticas e instituciones acordes al carácter civilizado del ser humano, el cual no puede volver atrás porque la memoria lo impediría. Por otro lado, se hallan los pensadores que han cuestionado el legado de la modernidad y a ésta le atribuyen la instauración de órdenes sociales basados en la idea de la verdad absoluta y la razón única, monolítica y desalentadora de todo lo que completa al ser humano, como son las emociones, los sentimientos, las sensibilidades, la creatividad, la estética, pues. Si hay un culpable de la barbarie en Occidente, con sus valores impuestos como los únicos racionales y verdaderos, esa es la razón. Occidente es, se dice, patriarcal, racista, clasista, cerrado e intolerante. Claro que hay variantes en esta posición. Una de ellas indica que, de hecho, Occidente es el nombre moderno y situado históricamente, historizado, de la metafísica occidental, la que se remonta a Platón y su utopía del rey filósofo y su república perfecta. Occidente hereda ese fundamento y de ahí proviene el totalitarismo y todas aquellas configuraciones que tienen como hábito llevar a la política las certidumbres metafísicas, esencialistas y, a fin de cuentas, únicas. Si hubo y hay campos de concentración, reales o virtuales, ello se debe a todos esos intentos de imponer una verdad como absoluta, con su consecuente estrategia de represión a todos aquellos que no quieren o no pueden ajustarse a esa verdad absoluta. Una tercera explicación del desastre es dialéctica. Retorno a Benjamin, quien señaló, cito, no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Cierro la cita. Hay una lógica de las instituciones tal que es la tragedia el género que mejor la describe, a esta lógica de todas las instituciones. Todas las instituciones son el resultado de la rutinización de un valor y un principio considerado como bueno y justo. Pero una vez que se admite sin titubeo su legitimidad, las instituciones coercionan, someten, obligan, reglamentan, homogeneizan,
reprimen toda institución, significa que aquello contra lo cual existe permanece en su seno, es su soporte. La Iglesia, por ejemplo, niega el cristianismo, eso no cabe la menor duda, pero sin la primera, o sea, sin la Iglesia, el cristianismo no hubiera sido conocido como una noble doctrina moral. Otro ejemplo, la Unión Soviética y China niegan o negaron con su existencia los postulados básicos del pensamiento crítico de Karl Marx. Pero sin estas naciones socialistas, entre comillas, no se hubiera difundido el legado teórico de Marx. En fin, lo mismo acontece con las otras instituciones que le dan cuerpo y vida a la sociedad. El matrimonio, la familia, la escuela y otras instituciones básicas. Ellas contienen el principio que las hace posible, sí, y también su negación. Los derechos humanos, en efecto, son quizá el producto más granado, más refinado y más destilado del logro civilizatorio de la modernidad. Entiendo la modernidad no como una época histórica solamente, sino sobre todo como una condición humana de existencia. Y esa condición está codificada precisamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues bien, el libro de Concepción Delgado Parra, Los dilemas de la ciudadanía moderna y la dignidad de los derechos humanos, de Arendt a Benjamin, toma en sus manos el reto de rasgar, es un verbo que le gusta usar, aquella superficie aludida al principio. Y sí, se encuentra con el desierto de lo real. Para comprender este desierto, la autora se auxilia de dos pensadoras que se han convertido en un referente actual indispensable para tratar de adelantar argumentos inteligentes, racionales, acerca de las contradicciones de un mundo que se basó en la libertad y en la igualdad, pero que a cada paso y a cada instante los niega. Se trata de dos autoras, ellas mismas transhumantes, para las cuales, que no es un dato menor, por supuesto, que sean mujeres y que sean filósofas, aunque Concepción Delgado no haya adoptado esa condición femenina como eje epistémico significativo. Bueno, para estas autoras, efectivamente, los derechos del hombre, del ser humano, de las personas, están en entredicho. Arendt fue víctima del nacionalsocialismo y su condición de judía fue una de las fuentes de las suyas para cuestionar los totalitarismos desde la posición de quien queda fuera, desde el excluido, desde aquel que no es reconocido como importante o relevante en un sistema. Objeto de desecho, a esta víctima se le deja a bando, al margen, como homo sacer, según ha dicho recientemente Giorgio Agamben, como aquel que es matable sin que su muerte sea significativa, ese que sea objeto de duelo, de constreñimiento, sin que sea objeto de sacrificio. Ya me voy a poner los de lectura porque ya estoy viendo, perdón, ya. Ok. El dispositivo del campo de concentración se dirigía precisamente a anular toda humanidad a los judíos. Toda identidad, toda personalidad eran quebrantadas de principio. Se trataba de que quedaran anulados, muertos en vida, aún antes de ser ejecutados en la vida real. Este mecanismo de despliegue despótico de poder se ha repetido una y otra vez en todos lados y vuelve a aparecer, nos dice Delgado Parra, en la situación de todos aquellos que desde fines del siglo XX y hasta el día de hoy trashuman de un lugar a otro en busca de salvar su vida y su identidad. Por eso,
y por otras cosas, claro está, es recuperable Hannah Arendt. Ella tejió la urdimbre de su filosofía política con estos nuevos motivos emanados de este traumático episodio del nazismo. Y en este punto, nuestra autora encuentra un conector apropiado con Sheila Ben-Javid, pues esta última pensadora, más contemporánea, actual, en su condición de pensadora de la periferia, ha sido sensible a la necesidad de que los otros encuentren un sitio en donde ser. Propugna así por una ciudadanía cosmopolita en la que los derechos humanos operen verdaderamente, incluso más allá del Estado Nacional soberano de pertenencia. Este se ha vuelto en realidad una camisa de fuerza para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, toda vez que de él depende su ejercicio en un plano jurídico concreto. Una vez que se traspasan las fronteras nacionales, los derechos humanos quedan en una especie de suspensión para aquellos que devienen ilegales, refugiados, migrantes, almas trashumantes vulnerables y precarias. No debería ser así. La dignidad es un valor que debiera traspasar los estrechos marcos del Estado-nación soberano. Se debe plantear seriamente este tema que está desafiando cotidianamente la conciencia de Occidente, pero en especial a los gobiernos de los países del norte. El libro de Concepción Delgado Parra es excepcionalmente actual, precisamente porque todos nos hemos quedado en la mente con la imagen del joven desollado de Iguala y también, más recientemente, con aquella del niño sirio muerto en las playas mediterráneas en su intento de llegar a Alemania. La violencia y la guerra, y no la paz perpetua kantiana, están dando forma trágica a nuestra época, a nuestro mundo, a la historia que nos ha tocado vivir y escribir. El tipo de violencia que está primando es alarmante. Parece extraer lo peor del ser humano para ponerlo en escena, literalmente en escena, y difundirlo de manera obscena en las redes sociales. Si existe un antídoto para esta situación, es la inteligencia, es la razón, es el diálogo comunicativo, la reivindicación constante de la democracia como dispositivo simbólico, como ideal, pero también como recurso cotidiano para resolver controversias. Es esta la ruta adoptada por Concepción, que nos obsequia con este volumen una serie de ideas, argumentos y propuestas que nos llaman a la reflexión sobre las contradicciones políticas de nuestra época, pero también nos otorga vías para su superación. Ojalá que este libro sea leído y discutido en más amplios círculos para abonar los activos de la razón en su lucha permanente contra la barbarie. Que así sea. Muchas gracias. Al doctor Gerardo Ábalos, realmente pues es maravilloso cuando alguien lee la obra de uno y la comenta, ¿no? Porque uno se redescubre en eso que está diciendo, que está hablando, que está reconociendo el lector. Entonces yo agradezco muchísimo esta lectura. En efecto, cuando mencionas el hecho de que la realidad simplemente es un simulacro hoy y que requiere que nos exige la posibilidad de retomarla, de actuar frente a ella. Eso es exactamente lo que estoy proponiendo al final de cuentas en este libro. Agradezco profundamente tus palabras y me haces, entrar a una reflexión, a continuar la reflexión de lo que inicié y me das a qué pensar, ¿no? Y esa parte la agradezco profundamente. Brevemente quisiera compartir con ustedes tres elementos. Casi nunca se habla de lo que hay detrás de la escritura de un libro, ¿no? En este sentido, el día de hoy me parece significativo hablar, por lo menos enunciar un rasgo importante en este texto.
Yo escribí este texto entre 2013 y 2014, en un momento complicado de mi vida, en un momento de pérdida, de ausencia, y entonces este libro marca de alguna manera esa presencia ausente en términos de aquellas personas que, digamos, nunca se les hizo justicia en términos de lo que fue su vida, de lo que fue su lucha política, de lo que fue y han sido muchas cosas en nuestro país. Entonces, este libro está trasminado, digamos, por esa preocupación y por esa deuda con tanta gente que hemos dejado en el camino y que nos ha dejado en el camino, que se ha ido antes de nosotros, y que al final de cuentas fue curioso porque yo pensé que este libro no lo podría escribir, era un reto porque yo estaba en condiciones muy complicadas, pero al final de cuentas fue una escritura que fue fluyendo y que se fue dando y que al final de cuentas me permitió agradecerles a mucha gente por aquello que he heredado en términos de mis derechos, de mi posibilidad de exigir esos derechos. Entonces, este libro de alguna manera, ojalá que ustedes lo lean en algún momento y se den cuenta que está trasminado, que está atravesado por esta parte. Una segunda parte que quiero compartir con ustedes tiene que ver con las implicaciones de pensar la dignidad en mi texto. Como bien señala Gerardo Ábalos, el tema de la dignidad atraviesa por mi reflexión acerca de un registro diferente. No estoy hablando de una dignidad en términos éticos como lo pensaba en efecto Kant, ¿no? Esta idea moral, esta idea en sí misma, sino que lo que estoy pensando, y justamente por eso es que decidí acercarme al pensamiento de Hannah Arendt, estoy pensando más en una dignidad vinculada a la libertad de los presocráticos. ¿Qué significa esto? Tales de Mileto, de alguna manera, lo que proponía era que la libertad tenía que ser acción. La libertad no atravesaba por un espacio sólido, dado, sino que la libertad tenía dos características fundamentalmente. La primera es la posibilidad de actuar juntos y la segunda es la posibilidad de que eso, derivado de la primera, no se hace en soledad. A diferencia del pensamiento derivado de la filosofía cristiana, que más bien pensó en el libre albedrío, ¿no? En esta idea de la reflexión de uno mismo para actuar. Hannah Arendt lo que hace es recuperar la idea de la libertad como acción y por lo tanto como acción política. Entonces, en este sentido, cuando yo propongo la dignidad de los derechos humanos, estoy apostando por la idea de que los derechos tienen que ser alcanzados a partir de la acción de los seres humanos actuando en común, creando un espacio público que dé posibilidades de ser juntos y por lo tanto de alcanzar una dignidad de nuestros derechos humanos. Esa sería la segunda cuestión que quiero plantear. Y la tercera tiene que ver finalmente con la idea de que afirmar la defensa de los derechos humanos no atraviesa solo por el camino de la ley, ni de la negociación, sino justamente de la acción política. ¿Esto qué significa? Significa, en primer lugar, que no se trata de exigir un derecho, sino se trata de exigir o de cambiar más bien las reglas para acceder a un derecho. Esto cambia radicalmente la lógica de pensar los derechos humanos. Significa poner en cuestión la idea de las instituciones, porque en ese sentido la forma de los derechos humanos que hemos aprendido hasta hoy es que están dados y que en todo caso uno tiene que apelar para que uno reciba la posibilidad de que se le tome en consideración acerca de lo que es ser un ser humano. Lo que yo estoy planteando en mi libro es
que esto no se da de manera, digamos, de manera racional, institucionalizada en este sentido, sino que de lo que se trata es de, a partir de la acción política, por eso es que yo identifico la dignidad de los derechos humanos con la dignidad, y entonces, a partir de esta dignidad que tiene que ver con la acción, con el actuar político, modificar las reglas del juego. Y aquí es donde se conecta, digamos, el pensamiento arendtiano con Ben-Habib, con Shila Ben-Habib, porque Ben-Habib lo que propone es que solamente a través de un ejercicio de iteraciones democráticas, que esto significa que una vez y cada vez ponemos en escena en el espacio público la exigencia de nuestras reivindicaciones y que solamente a través de ese proceso nosotros podemos acceder a la realización de los derechos humanos. No depende de que haya una comisión de derechos humanos, no depende de eso, sino que depende de nuestra capacidad para actuar en común, para actuar en colectivo, para entonces hacer que suceda el derecho. En este sentido, significa que la dignidad de los derechos humanos apuesta a modificar las reglas del juego para acceder a los derechos. Tal vez parezca un juego de palabras, pero si ustedes me siguen en la lectura de mi libro se darán cuenta que hay vértices, que hay intersticios y que hay experiencias que actualmente se están sucediendo y que están dando cuenta de que esto está caminando por un registro diferente, que hay grupos de migrantes, hay grupos de mujeres, hay múltiples grupos luchando en la actualidad por modificar las reglas del juego para acceder a una forma de acceso a los derechos humanos, porque al fin de cuentas de lo que se trata es del ser humano, del hombre, y es la crítica que va a hacer Arendt a lo largo, digamos, de todo su trabajo, sobre todo en los orígenes del totalitarismo, cuando señala que los derechos humanos, desde que se fundaron en 1789 con la Revolución Francesa y luego en 1948 con la ONU, lo único que olvidaron fue al hombre, ¿no? Entonces mi apuesta en este libro es justamente la recuperación del hombre, de la persona de carne y hueso, sea hombre, mujer. No importa, lo que importa es que es un ser humano. Entonces, bueno, pues yo los invito a hacer la lectura de mi texto y bueno, a acompañarme y a discutir, a seguir discutiendo acerca de esta propuesta para pensar en otro registro los derechos humanos.